Buenos días, mi nombre es Freddy Fabián Rodríguez Cortés, estudiante de la maestría en educación de la Universidad Iberoamericana. En este video voy a mostrar cronológicamente los hitos más importantes del concepto de sostenibilidad en el contexto social, económico, político y sobre todo en la educación, que es lo que más nos interesa. Bueno, observemos la línea de tiempo que va de la Edad Media hasta la década de 2020. En la Edad Media, el hito más representativo, siglo XII, siglo XIII, fue las prácticas de gestión forestal. En Europa, especialmente en Alemania, se desarrollaron prácticas de gestión forestal sostenible para asegurar la disponibilidad de madera a largo plazo. Estas prácticas fueron uno de los primeros intentos de manejar los recursos naturales de manera sostenible. En la siguiente época, Renacimiento, la gestión forestal en Venecia, la reforestación en España, el desarrollo de jardines botánicos y el pensamiento humanista y ética ambiental fue lo más importante los hitos más importantes en esa época, ya que se presentaron los mismos problemas. Se está agotando, o no agotando, sino sobreexplotando demasiado el recurso de la madera y eso pues creaba problemas porque si no se hacía reforestación se están agotando en ese contexto de allá. Entonces surgieron esas políticas, reforestación y políticas para cuidar esos bosques. El desarrollo de jardines botánicos fue importante porque fueron como los primeros centros de investigación sobre la ecología botánica, ¿sí? Entonces fueron importantes. Los primeros que crearon fue en el Jardín Botánico de Pisa y en 1544 y el Jardín Botánico de Padua en 1545. Y el pensamiento humanista y ética de Bacon, Francis Bacon, fue muy importante porque este pensador fue abogaron por una relación más respetuosa y equilibrada entre la humanidad y la naturaleza. Entonces anticipó los conceptos modernos de sostenibilidad. Pasemos al siglo XVIII y XIX. Ahí la publicación de Silvicultura o Económica de von Carlowitz, Ley de Conservación de Bosques en Francia, 1827, Teoría de Evolución de los Recursos, y desarrollo de la economía clásica, económica y política, ¿no? Entonces vemos que en estos casos, por ejemplo, eh, Carl Lewis abogaba por la utilización prudente y racional de los recursos forestales. En la ley de conservación de bosques de Francia lo mismo. Si no se conservan los bosques, pues se llegan a degradar y era importante esas leyes, ¿no? Y la teoría de evolución de los recursos de Perkins Marcy es muy importante, ya que argumentó que la actividad humana tiene un impacto significativo en el medio ambiente y advirtió sobre las consecuencias a largo plazo de la explotación desmedida de los recursos naturales. Ese trabajo es considerado uno de los primeros en promover la idea de conservación de recursos como una necesidad, ¿no? También el desarrollo de la economía clásica, la economía política del siglo XIX. Entonces, en economistas como Thomas Malthus Bond y John Stuart Mill abordaron cuestiones relacionadas con los límites del crecimiento y el uso de sostenibles recursos. Malthus, por ejemplo, en el ensayo del principio de la población, argumentó que el crecimiento de la población podría superar la capacidad de la producción de alimentos, mientras que Mill, en sus principios de economía política, discutió la posibilidad de un estado estacionario donde la economía podría crecer sin aumentar la presión sobre recursos naturales. Entonces vemos que estos pensamientos de esos dos pensadores es muy importante porque si hoy en día estamos en eso, o sea, la economía no puede crecer indefinidamente porque hay recursos limitados. Entonces hay que crear un modelo económico en que sea, no atente muy grave a los recursos naturales, ¿sí? Entonces hacer ahí la posibilidad de un estado estacionario, ¿sí? Donde la economía podría crecer sin aumentar la presión. Entonces sería muy importante que hoy en día aplicáramos esto.
Sigamos por la década 1960 a 1970. Vemos la publicación de Silent Spring por Rachel Carson, Despierta conciencia pública sobre los impactos ambientales de los pesticidas. En 1972, la Conferencia de Naciones Unidas también fue muy importante en Estocolmo, en los primeros intentos internacionales para abordar los problemas ambientales y destacando la necesidad de educación ambiental, lo mismo que el informe de Roma y también el concepto de sostenibilidad creado por Ernest Friedrich Schumacher en el libro Lo pequeño es hermoso. Entonces hace mención a la sostenibilidad, pero su planteamiento no es retomado por el informe de las Naciones Unidas más adelante que fue en 1987. En Colombia se creó la ley de creación de parques nacionales naturales en 1960 como el hito más importante en Colombia, ¿sí? Em, en la década de 1980, el informe Bunland, Nuestro futuro común, introduce el concepto de desarrollo sostenible, definiéndolo como satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, este informe subraya la importancia de la educación para el desarrollo sostenible, ¿sí? En la década de 1990 hay varios hitos. Por ejemplo, en 1990 Conferencia Banco Mundial da origen al concepto de sustentabilidad. Peter Nikan, en 1992 la Cumbre de la Tierra, el Río de Janeiro, la Conferencia de Naciones Unidas, muy importante también. En 1994 la Conferencia de Salónica sobre la educación ambiental y sostenibilidad en Grecia y el Protocolo de Kioto en 1997. En Colombia, los hitos más importantes fue la Ley 99 de 1993. Esta ley creó el Ministerio del Medio Ambiente, estableció el Sistema Nacional de Ambiental, SINA, un marco legal administrativo para la gestión ambiental en Colombia, el Congreso de la República en 1993. ¿Sí? En 1994, la Ley General de Educación, también es muy importante, ya que ahí Colombia establece educación ambiental como, como parte del currículo obligatorio en los niveles educativos, promoviendo la integración de temas ambientales y sostenibles en educación formal. También está el Programa de Acción Nacional de Lucha contra Desertificación y la Sequía, muy importante, en 1999. Colombia adoptó este programa como una parte de sus compromisos bajo la Convención de Naciones Unidas en la lucha contra la desertificación. El programa busca mitigar los efectos de la desertificación y la sequía promoviendo prácticas agrícolas. Entonces vemos que Colombia ya en esa época, en esa década, 1990, empezó a implementar políticas muy importantes para el medio ambiente. En la década de 2000, la adopción de los objetivos del desarrollo del milenio. En el 2002, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo reafirma la necesidad de educación para el desarrollo sostenible. 2005-2014, el diseño de la educación de desarrollo sostenible, coordinado con la UNESCO, busca reorientar la educación hacia el desarrollo sostenible en todos los niveles y en formas de educación. En Colombia, la Estrategia Nacional de Biodiversidad. En 2002, Colombia lanzó la Estrategia Nacional de Biodiversidad con el objetivo de conservar y utilizar de manera sostenible la diversidad biológica del país. La estrategia incluye planes de programas específicos para la conservación de las especies. En la década de 2010, vemos que la conferencia de Río más 20, muy importante. También vemos se adoptan los objetivos de desarrollo sostenible por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En Colombia, hablamos de la Política Nacional de Cambio Climático, el Acuerdo de Paz desarrollado en lo rural, 2016 por las FARC, que tiene que ver mucho con la parte rural, en la parte de la gestión de tierras, para que promover una sostenibilidad en áreas rurales afectadas por el conflicto en Colombia. El Pacto de Leticia en la Amazonía en 2019, en respuesta a los incendios que hubo en ese año, se eh, creó esa política. Entonces vemos que con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, eh, más que todo el objetivo número 4 tiene que ver con la educación de calidad, muy importante hoy en día. Entonces, eh, esos objetivos de desarrollo sostenible eh, tienen que ver con el sistema educativo, se crean programas específicos
para que pueda implementar esos objetivos de desarrollo sostenible. Finalmente, vamos a ver que en la década actual, presente, la UNESCO lanza el marco de educación para el desarrollo sostenible hacia el logro de los objetivos hasta 2030. En total, pues sabemos que son 17 objetivos, todos muy importantes. Y la meta es que en 2030 se cumplan esos objetivos. Entonces, finalmente, el futuro, ¿qué nos espera? Pues el futuro de la sostenibilidad requiere una transformación profunda en la manera en que interactuamos con nuestro entorno, gestionemos nuestros recursos y construimos nuestras sociedades a través de un enfoque integrado del uso de la tecnología, políticas efectivas de educación y resiliencia, podemos avanzar hacia el futuro más sostenible, justo y próspero para todas las generaciones. Entonces, como vemos que si queremos un mundo amigable, tenemos que pensar holísticamente en muchos frentes, ya que se construye entre todos y la educación es muy importante para poder lograrlo. Aquí están las referencias, le consulté. Muchas gracias a todos.